Well, blessed people, the Lord Jehovah has spoken. Bueno, bendecido pueblo, el Señor Jehová ha hablado. The Lord Jehovah has spoken this past night. El Señor Jehová ha hablado esta noche pasada. And in this conversation that the Lord Jehovah has spoken, Y en esta conversación que el Señor Jehová ha hablado, Jehovah has spoken about the judgment of the Lord that is coming to the United States of America. Jehová ha hablado sobre el juicio del Señor que viene a los Estados Unidos de América. This is a non-stop, continuous, relentless conversation Esta es una conversación sin detenerse, continua, implacable, that the Lord Almighty has now engaged in for some time. que el Señor Todopoderoso ha tenido por un tiempo, Again, warning the nation of the United States of America nuevamente advirtiéndole a los Estados Unidos de América to repent que se arrepienta and turn away from sin, y que se aleje del pecado, the sexual sin that is there, el pecado sexual que está allí, the homosexuality that is legalized across many of the states of that nation, la homosexualidad que ha sido legalizada en muchos estados, en los estados de esa nación, and the fallen apostate church that is destroying the house of the Lord globally, destroying the body of Christ. y la iglesia apóstata caída está destruyendo la casa del Señor, la iglesia a nivel global, destruyendo el cuerpo de Cristo, With their falsehood, their false prophets, their false apostles, their false gospel of prosperity. con su falsedad, sus falsos profetas, sus falsos apóstoles, su falso evangelio de prosperidad. And this night, the Lord God Almighty, God the Father of our Lord Jesus Christ, Y esta noche, el Señor Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, He came to speak with me about the judgment of the Lord, His judgment, llegó a hablar conmigo sobre su juicio, the judgment of God Almighty that is coming to the USA. el juicio de Dios Todopoderoso que viene a los Estados Unidos. And in this conversation, in the dream at night, Y esta conversación en el sueño anoche, the Lord Almighty asked me to turn my face to face the nation of the United States of America, the USA. el Señor Todopoderoso me hizo voltear mi rostro hacia los Estados Unidos de América, In the same way in which, after speaking to Abraham, the Lord Almighty turned his face towards Sodom and Gomorrah. de la misma manera que el Señor Todopoderoso, después de hablar con Abraham, volvió su rostro hacia Sodoma y Gomorra. That is the same exact way that he asked me this night in the dream to turn my face towards the nation of the United States of America, Esa es la misma forma exacta que Él me pidió esta noche en el sueño, que volviera mi rostro hacia la nación de los Estados Unidos de América. and in turning my face towards USA, the Lord turned my face and I faced Washington, D.C., their capital city. Y al voltear mi cara hacia los Estados Unidos de América, el Señor volteó mi cara y yo me enfrenté con la ciudad capital, Washington, D.C. And at that time, the Lord Almighty commanded me to strike the nation of the United States of America with the judgment of the Lord. Y en ese momento el Señor, Dios Todopoderoso, me ordenó que golpeara a los Estados Unidos con el juicio del Señor. He commanded me to command them to repent and turn away from sin. Me ordenó que les ordenara que se arrepintieran y se alejaran del pecado. And in the event that they failed, Y en el evento de que ellos fallaran, then the Lord Almighty commanded me to lift up my left prophetic finger and now point at the USA as I am facing the USA, the capital city, Washington, D.C., District of Columbia. entonces el Señor Todopoderoso me hizo levantar mi dedo izquierdo profético y apuntara hacia los Estados
Unidos mientras yo enfrentaba a los Estados Unidos a la ciudad capital de Washington, D.C. And so, in this dream at night, when I turned my face towards the USA, and the Lord made my face turn towards Washington, D.C., Washington District of Columbia, the capital city of the United States of America. Y entonces, en este sueño de la noche, yo volteé mi cara hacia los Estados Unidos. El Señor me hizo que volteara mi rostro hacia Washington, D.C., la ciudad capital de los Estados Unidos de América. And when I commanded them to repent and turn away from homosexuality, sexual sin, abortion, immorality, pastors running around with girls, people just living as free spirits, men and women living without marriage. Y cuando yo les ordené que se arrepintieran y se alejaran de la homosexualidad, aborto, inmoralidad, pastores andando con muchachas, la gente viviendo como espíritus libres, viviendo juntos sin estar casados. And the decay and the rot that is in the church in the USA. Y la decadencia y la pudrición que están en la iglesia en los Estados Unidos de América. That they are exporting to the world through their so-called global Christian TV. Que están exportando a toda la tierra por medio de su tal llamada televisión global cristiana. When they refuse to repent, Pero cuando se negaron a arrepentirse, then I lifted up my left prophetic finger and pointed at USA, and a massive earthquake hit the capital city of USA. yo apunté hacia el estado capital de Estados Unidos con mi dedo izquierdo profético y los golpeé con un masivo terremoto. A massive earthquake hit the nation of the United States of America, and in this case, my eyes, the Lord had turned my eyes to face the capital city, Washington, D.C. Y un masivo terremoto golpeó a la nación de los Estados Unidos de América. Y esta vez el Señor volvió mis ojos para enfrentar a la ciudad capital de Washington, D.C. And at that moment, a massive earthquake struck them according to the words of my tongue. Y en ese momento, un masivo terremoto golpeó de acuerdo a las palabras de mi lengua. And this time I see the Capitol building is the one that was demolished. And I see the dome broken into half. Y esta vez el Capitolio es el que fue demolido, fue partido a la mitad, la cúpula. The right-hand side, the dome, the huge dome that covers the Capitol building, Capitol Hill, I saw that the earthquake demolished half of it, the part that is on my side. Del lado derecho, la que cubre el Capitolio, yo vi que el terremoto demolió la mitad, la parte que estaba de mi lado. Yesterday, the Lord spoke the same judgment on USA, but this time around, it was the Washington Cathedral, the National Cathedral. Ayer el Señor habló el juicio a Estados Unidos y esa vez fue la catedral de Washington. Again, as I faced the Washington, D.C., their capital city, Nuevamente, mientras yo enfrentaba la ciudad capital de Estados Unidos, the cathedral was demolished. Again, my right-hand side, as I faced, is the one that first got demolished of the cathedral, the National Cathedral. en lo que yo enfrentaba estaba de mi lado derecho, la Catedral Nacional. These are their national monuments. Estos son sus monumentos nacionales. These are their most important national structures. Son las estructuras más importantes nacionales. The other day, when I again faced, the Lord commanded me in the dream to face the USA. El otro día, cuando el Señor nuevamente en el sueño me dijo que me enfrentara a los Estados Unidos, And command them to repent, que les ordenara que se arrepintieran, the failure to which he struck them with an earthquake, according to the words of my tongue. pero cuando fallaron de hacerlo, los golpeó con un terremoto, de acuerdo a la palabra de mi lengua. It was the Washington monument that tumbled down, but instead it fell on my left side, my left-hand side, broken into pieces. Fue el monumento de Washington en mi lado izquierdo.
que se derrumbó en pedazos. God is asking the USA to repent. Dios está pidiéndole a los Estados Unidos que se arrepienta. The Lord has now turned his attention finally to the nation of the United States of America. El Señor ahora ha puesto su atención sobre la nación de los Estados Unidos de América. And the Lord has commanded them to repent. He has not requested them. He has not pleaded with them. Y les ha ordenado que se arrepientan. No les ha suplicado ni les ha pedido. Some time back, I gave them a 4-hour notice of repentance as the Lord commanded me. And after 4 hours, that earthquake took place. La vez pasada yo le di 4 horas de advertencia y después de 4 horas ese terremoto golpeó And shook the entire USA. y sacudió a todos los Estados Unidos. And people ran away from tall buildings in New York. Y la gente huía de los edificios altos en Nueva York. In Washington. En Washington, The Washington Mall was shaken. The cathedral was demolished a bit. The National Cathedral. el mall en Washington, la catedral, fue afectada un poco. But now the Lord has spoken relentlessly, day after day, including tonight. Pero ahora el Señor ha hablado implacablemente, incluyendo esta noche, That the USA must now repent. que los Estados Unidos ahora se tiene que arrepentir. The Messiah is coming. El Mesías viene. They must now submit to the voice of the prophet of the book of Malachi, promised in the Bible, who would come and restore all things. Tienen que someterse a la voz del profeta que él prometió en el libro de Malaquías, que vendría a restaurar todas las cosas. The Lord is using this to establish to you that the prophet he promised in the book of Malachi, El Señor está usando esto para establecerles que el profeta que él prometió en el libro de Malaquías, that would come and restore all things, call the nations to repentance, que vendría a restaurar todas las cosas, llamando a las naciones al arrepentimiento and judge the unrepentant nations. y a juzgar las naciones impenitentes. He is back. Él ha regresado The Lord is using this to introduce him to the nations of the earth. y él está usando esto para introducírselos a toda la tierra. The book of Isaiah, El libro de Isaías, Isaiah chapter 1 verse 4, it says, capítulo 1, versículo 4 dice: woe to the sinful nation, a people whose guilt is great, a brood of evildoers, children given to corruption. They have forsaken the Lord. They have spurned the Holy One of Israel and turned their backs on him. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. The Lord is calling the USA to repentance. El Señor está llamando a los Estados Unidos al arrepentimiento. The book of Isaiah chapter 2, verse 10 and 11, it says, El libro de Isaías capítulo 2, versículo 10 y 11 dice: go into the rocks and hide in the ground from the fearful presence of the Lord, the splendor of his majesty. The eyes of the arrogant will be humbled, and the human pride brought low. The Lord alone will be exalted in that day. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Jeremiah chapter 18, verse 7. Jeremías 18:7. At any time, I announce that a nation or a kingdom is to be uprooted, torn down, and destroyed.
En un instante hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y disipar y destruir. And if that nation I warned repents of its evil, then I will relent and not inflict on it the disaster I had planned. Versículo 8. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Again, Jeremiah 18, 7 and 8. Nuevamente, Jeremías capítulo 18, versículos 7 y 8. It says, if at any time I announce that a nation or a kingdom is to be uprooted, torn down, and destroyed, and if that nation I warned repents of its evil and sin and wickedness and disobedience and rebellion and apostasy, if it repents of all of the above, then I, the Lord, will relent and not inflict on it the disaster I had planned. Y si esa nación a la cual yo advertí se arrepiente de su maldad, de su desobediencia, de su pecado, de su rebelión, de su apostasía, si se arrepiente de todo esto mencionado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. The Lord has said this word. The Lord has spoken this word. El Señor ha dicho estas palabras. El Señor ha hablado estas palabras. The judgment of God is coming upon the USA. El juicio de Dios viene sobre los Estados Unidos de América. And the Lord has turned my face in the dream. The wrath of God that I behold, He has turned it this night in the dream to face Washington, D.C. and the nation of USA. Y el Señor ha vuelto mi rostro en el sueño. La ira de Dios que yo contemplo, esta noche la volvió a enfrentar a la nación de Estados Unidos de América. And I saw that they failed to repent, and the Lord used my words and struck them very severely with an earthquake. Y yo vi que ellos fallaron de arrepentirse, y usando mis palabras, el Señor los golpeó con un terremoto muy severo. And I saw the Capitol Hill, the dome broken, on my right-hand side broken half, it collapsed. La cúpula del edificio en Capitol Hill fue golpeada de mi lado derecho. Quedó partida en dos. The Messiah is coming. El Mesías viene. This is he about whom it was said, and I'll send you my messenger ahead of you to prepare your way before the dreadful and great day of the Lord arrives. Este es aquel de quien fue dicho, y yo enviaré a mi mensajero antes de ti para preparar tu camino, antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. The Messiah is coming. El Mesías viene. This is the voice of he that is calling out in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord. Esta es la voz de aquel que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Make straight in the wilderness a highway for our God. Enderezad sus sendas. Amend your ways. Enmienda tu camino. Be right with the Lord. Sé justo ante el Señor. The Messiah is coming. The kingdom of God is near. Thank you. Toda Rabba. El Mesías viene. El reino de Dios está cerca. Gracias. Toda Rabba.